Amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Dice así la palabra del Señor. Dijo también el Señor Jesús: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Que el Señor bendiga su palabra. Este mensaje es una palabra que el Señor me habló en estos días, y creo y pienso que sin duda esta palabra tiene un mensaje, una parte profética, no tanto como una amenaza, porque parece ser que cuando un mensaje profético determinante de juicio lo entendemos como que es una amenaza, ¿no? Algo que viene a amenazar. En realidad es así, porque toda la palabra de Dios es como una amenaza, en el sentido de que es un desafío, ¿no?, que viene a confrontar nuestras vidas. Pero lo que quiero entender es que es una advertencia que el Señor nos hace, para que de la misma forma que Jesús se lo dijo a Pedro, pero Pedro, en vez de aceptar el consejo, en vez de escuchar la advertencia que le estaba haciendo Jesús, pues parece ser que Pedro tuvo una reacción un tanto equivocada, un tanto contraria, porque Pedro se puso como un poco altivo, un poco lleno de sí mismo, se llenó de soberbia, se llenó de jactancia, se llenó de sí mismo y manifestó su prepotencia humana. Y le dijo al Señor: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte, ¿no? Y era una actitud bastante soberbia y orgullosa la de Pedro. Es una actitud que a veces hay en nosotros. Los seres humanos somos prepotentes. Hay una prepotencia que nace de nuestra humanidad, que todos tenemos, que todos llevamos. Si no la hemos crucificado con Cristo, esa humanidad brota constantemente, esa autosuficiencia brota constantemente, esa negativa de querer humillarnos, de querer recibir la ayuda de nuestros semejantes, de querer recibir el consejo, de querer recibir la corrección, de querer recibir... Pues hay una autodefensa en el ser humano, innata, porque es algo que está en nosotros. Y Pedro aquí lo manifestó de una forma abierta, ¿no?, y muy clara, ¿no? Y en vez de humillarse y decir: Señor, sé que me van a venir problemas, entonces voy a afinar mi vida, voy a ponerme en orden, voy a escuchar el consejo y voy a hacer algo que tengo que hacer para que esta advertencia que tú me haces pues tenga una reacción en mi vida positiva, y no tenga una reacción de prepotencia y de soberbia y de orgullo y de humanidad, ¿no?, como la tuvo Pedro, ¿no? Entonces Pedro hizo todo lo contrario. Se llenó de orgullo y de prepotencia humana, brotó su ego, y al final pues pasó lo que pasó, que acabó negando a Jesús delante
de una criada, delante de una sirvienta, como sabemos. Pero lo que quiero compartir es lo que el Señor me está hablando, ¿no? De que es un mensaje de advertencia, profético, para un corto tiempo, pero definitivamente los acontecimientos que vivimos y los tiempos pues se están acelerando y por eso quiero compartir con vosotros este mensaje en esta mañana. Y entonces dijo también Jesús: Simón, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, lo cual es un gran misterio esta palabra, porque cíclicamente el diablo pide permiso a Dios para zarandear a su pueblo, para zarandear a su iglesia o para zarandearte a ti de una forma personal. Lo vemos y lo hemos visto en muchas partes de la Biblia y por lo tanto es una realidad que Satanás se presenta delante de Dios y solicita permiso a Dios para zarandear, para probar, para ver la calidad de la fe de los hijos de Dios, de la gente que se reúne en la presencia de Dios, en la iglesia, para alabar a Dios, y de la gente que le decimos al Señor: tú eres mi Señor, siempre te amaré, ¿cómo voy a dejar de amarte? Yo viviré, como hemos cantado, consagrado a ti, Señor, y no sé qué, no sé cuántas cosas más. Y el Señor y Satanás dice: sí, ustedes están cantando muy lindo, ustedes hablan muy bonito, ustedes con sus bocas declaran cosas y hacen, pero yo voy a ir delante de Dios y le voy a pedir permiso a Dios y le voy a decir: Señor, permíteme zarandear a este grupo de personas, a ver si lo que declaran con sus bocas, lo que profieren con sus bocas es cierto. Y yo voy a hacerles un test, les voy a testear, a ver la calidad de su fe, a ver la calidad de su compromiso conmigo, contigo en este caso, ¿no? Le diría Satanás al Señor, de ver la calidad, en definitiva, de la fe que ellos tienen. Y estas cosas, pues que decimos cuando estamos muy emocionados, cuando estamos muy, no sé cómo decirte, los seres humanos somos emotivos, tremendamente emocionales, y las emociones normalmente son enemigas de la fe verdadera. Dios no es una emoción, Dios no es un tiempo, un momento en el cual tú y yo nos emocionamos con el Señor y le decimos: Señor, cuánto te amo, cuánto te deseo y siempre te voy a amar y siempre te voy a seguir y siempre voy a estar contigo. ¿Cómo voy a dejar de amarte, Señor? ¿No? Pero son palabras que salen del corazón, de la emoción, pero no salen de una verdadera convicción con Cristo. Amén, hermanos. Y la fe no es emoción, la fe es convicción. ¿Cuántos dicen amén? Porque la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Amén. Y Satanás pues pide permiso a Dios periódicamente para hacer un test a sus hijos, a su pueblo, para hacer un examen, para hurgar y ver de qué está hecho nuestro corazón y cuál es realmente nuestra fe y cómo es realmente nuestra fe. Entonces, hermanos, la palabra de Dios dice que tiene como objetivo quitar la paja. ¿Cuánto dicen amén? Quitar la paja. Dice: me ha pedido para zarandearos
como a trigo, para mover el trigo, ¿no? El trigo tiene que ser agitado, el trigo tiene que ser zarandeado. Un día de viento lanzado al aire para que la paja se separe, la paja se la lleva el viento porque la paja no pesa y en cambio el trigo, el grano, que es lo que pesa y que pesa más, pues cae al suelo y queda limpio para ser almacenado en los graneros. Amén, hermanos. Pero yo veo demasiada paja en la iglesia. Yo veo demasiada paja entre nosotros y veo muy poco trigo. Perdónenme, y no quiero ser negativo. Veo paja y paja y paja por todo lado y veo montones de paja, pero veo muy poco trigo que está preparado para ser almacenado, para ser llevado a los graneros de Dios y allí producir el fruto que se espera del grano de trigo que cae a tierra y muere, porque si no queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Amén, hermanos. Y esta es la razón por la cual el Señor pues le permite a Satanás. Pero lo que a mí me ha ayudado y me ayuda personalmente y me ministra el Señor es lo siguiente que dice en ese versículo. ¿Qué es lo que dice lo siguiente? ¿Qué dice Jesús? Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo, le dice el Señor a Pedro, yo he rogado que tu fe no falte. Amén, hermanos. Yo he rogado que tu fe no falte. Y esa es la confianza que podemos tener. Es que el Señor está soportando nuestras vidas y que Él va a interceder por nosotros. Y Él intercede por nosotros principalmente para que nuestra fe no falte. Porque al final lo que va a sostener nuestra vida no es la iglesia, no es el pastor, no son los ministerios. Lo que va a sostener al final tu vida, hermano y hermana, es tu fe personal. ¿Cuánto dicen amén? Porque lo que no es de fe, lo que no es fe, se lo va a llevar el viento. Amén. Se lo va a llevar el viento. Y probablemente lo que tú decías que amabas o que amabas al Señor y que tanto amabas al Señor, si fue movido por una emoción y por sentimientos, no servirá de nada en ese zarandeo que va a venir sobre tu vida. Pero si verdaderamente tenemos una relación íntima con Dios, un temor de Dios reverente en nuestras vidas, a pesar de las pruebas, de las dificultades, a pesar del zarandeo, nos vamos a mantener fieles al Señor, al llamado de Dios, al servicio de Dios hasta el fin. Pero hay otro tema que quiero notar en estos versículos. ¿Qué dice después? Dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Y qué dice después? Dice, y tú, una vez vuelto, porque hermanos, siempre hay que volver. ¿Cuánto dicen amén? Siempre hay que volver. Yo pienso que hay que volver. Hay que volver porque todos nosotros, cuando atravesamos situaciones complicadas en nuestras vidas, como que nos dispersamos, como que nos extraviamos, e incluso algunos como que se pierden en cierta manera. Y por eso dice la palabra que el Señor deja las 99 ovejas en el redil, en el desierto, y va a buscar a la oveja perdida. Y eventualmente todos pasamos por etapas en las cuales andamos en cierta manera descarriados. Dice la Biblia que todos nosotros como ovejas nos descarriamos. Dice, cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino, porque hay camino que al hombre le parece
derecho, pero su final es camino de muerte. Y en cierta manera, pues todos nos descarriamos, perdidos en nuestras cosas, vagando en nuestros corazones. Y perdemos el norte, perdemos la referencia, dejamos de mirar al faro que hay en los puertos. Antiguamente había una torre levantada con una luz que era el faro, que era el referente para que los barcos en la noche, cuando iban a llegar a un puerto, antiguamente tal vez no había radares, no había GPS, no había nada de eso, entonces tenían que tener una referencia, y cuando el barco se acercaba a tierra, se acercaba al puerto, miraban y veían el faro, veían la luz en la torre, y entonces esa era la guía para que el barco llegara al puerto. Había un referente. Y hay muchas personas que son paja, y como son paja andan perdidos, hermanos, perdidos, porque la paja se pierde. El trigo se recoge en el granero, la paja se pierde, y los que son paja andan perdidos, perdidos en confusiones, perdidos. Cuando digo perdidos no quiero decir que están destinados a la condenación eterna y que se van a ir al infierno. No, estoy hablando de que hay personas que viven confundidas, que viven perdidas en dudas, perdidas en temores, perdidas en conflictos personales, perdidas en conflictos con sus semejantes, o en conflictos con los hermanos, o en conflictos, no sé, de todo tipo. Y cuando estamos así, es como si estuviéramos perdidos, es como si estuviéramos extraviados, perdidos, como desorientados, como que hemos perdido el norte, el referente. Y entonces el Señor tiene que venir a buscarnos. ¿Cuánto dicen amén? Tiene que venir a hablarnos, tiene que venir a consolarnos y tiene que venir a ministrarnos. Y una vez que hemos sido ministrados, exhortados, consolados, porque para reaccionar es necesaria la exhortación. No hay reacción en el ser humano si no hay una confrontación, si no hay una exhortación. A mí me ha tocado en el ministerio muchas veces enfrentarme con personas, confrontarles con situaciones en sus vidas para que hubiese una reacción, porque los seres humanos, si no nos confrontan, no reaccionamos por nosotros mismos. Necesitamos una exhortación, necesitamos una corrección, hermanos. Yo he necesitado corrección en muchas áreas de mi vida. No me ha gustado para nada, pero me ha servido para no perder el norte en el ministerio, para no perder la cabeza, para que mi cabeza y mi corazón no se vayan en pos de lo que no aprovecha y de lo que no agrada a Dios. Y he tenido que ser enseñado, corregido y exhortado por Dios directamente y por los siervos de Dios, para no perder el norte, porque si no, no reaccionamos. Es necesaria la exhortación, es necesaria la confrontación con nuestras realidades, con nuestros egoísmos, con nuestros pecados, con nuestros extravíos. Porque si no, seguiremos perdidos y seguiremos siendo paja que se la lleva el viento, hermanos. Y una vez que hemos sido ministrados, exhortados y consolados, entonces podemos volver, como dice aquí la palabra. Y tú, una vez vuelto, podemos regresar otra vez al redil. Y podemos regresar al redil y estar en los cuidados de los brazos del buen pastor. ¿Cuánto dicen amén? Y yo lo que veo muchas veces es que, aunque nos reunimos en este lugar, aunque nos reunimos en la iglesia, aunque estamos conviviendo juntos en nuestras casas, en nuestras comunidades, pero veo muchas personas que están dispersas, que están perdidas en sus propios conflictos personales.
Y tú me dirás, yo no tengo conflictos, yo estoy muy bien. Médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Te diría, ¿no? Porque al final de los tiempos muchos hombres, dice, serán engañados y vivirán engañados, engañando y siendo engañados, dice la Biblia. Es el espíritu del engaño. Y yo veo así muchas personas, hermanos, que están perdidas en sus propios conflictos personales. Entonces, lo que el Señor quiere hacer, una vez que hemos sido zarandeados, una vez que hemos sido probados, una vez que hemos sido exhortados, consolados y ministrados por el Señor, entonces es tiempo de volver. Entonces tenemos que volver. ¿Cuánto dicen amén? Pero tenemos que volver, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que volver? ¿Sabes por qué tenemos que volver? Lo dice después, dice la palabra, y tú una vez vuelto, ¿qué dice? Confirma, ¿a quién? Confírmalo a tus hermanos. A veces te encuentras con personas que se sienten mal, personas que se sienten enojadas, personas que se sienten decepcionadas, como decíamos el domingo pasado en el ministerio, porque tal vez no se han cumplido en ellos las expectativas que ellos tenían. Y cuando eso sucede, muchos se enojan con Dios y se enojan también con los demás. En su decepción les brota el enojo y tienen que echar la culpa a alguien, porque los seres humanos siempre buscamos un culpable, siempre buscamos un culpable. Ya sea una persona, ya sea una institución, ya sea un sistema, ya sea un movimiento, ya sea lo que sea, pero siempre hay que buscar un culpable. El pueblo de Israel, mientras les iba bien, alababan a Moisés, el libertador, el siervo de Dios, el referente. Cuando las cosas les fueron mal en el desierto, Moisés pasó de ser un libertador, pasó a ser un hombre en el cual todos se fijaban, todos le reclamaban, todos le decían, pero ¿por qué nos trajiste hasta acá? ¿Por qué nos sacaste de ese lugar y nos has traído por este desierto? Ya no era el libertador, ahora era el que les había llevado por el camino equivocado y el que les estaba haciendo sufrir. Y así somos los seres humanos. Siempre buscamos culpables. En vez de decir la mea culpa, diga conmigo, la mea culpa. Hay que asumir la mea culpa, hermanos. Los únicos culpables de lo que sucede en tu vida eres tú, no es la obra, no es el ministerio, no es ni mucho menos el Señor. Cada uno siembra lo que cosecha, hermanos. No podemos pasarnos toda una vida decepcionados buscando culpables a nuestro alrededor, porque los culpables somos nosotros. Tú eres el reo, tú eres el culpable, tú eres el acusado. Y cuando sucede esto, pues muchos se enojan con Dios y se enojan con los demás. Y a la persona que tienen más cerca es a la cual le echan toda la basura que llevan en sus vidas, todo lo que han incubado en sus corazones. Y es por eso que tenemos que entender que cuando pasamos victoriosos las dificultades, es como un capital que generamos de confianza y de inspiración y referente para los que nos rodean, al ver en nosotros la capacidad que tenemos y el propósito de superarnos cada día en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Y por eso dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos, confírmalo con tus hermanos. Entonces, hermanos, todos periódicamente somos y seremos zarandeados, todos somos golpeados por las circunstancias, porque Dios hace la paz y Dios hace también la adversidad, porque a veces el mal, hermanos, que a veces nos supera, es también dirigido por Dios en cierta manera. A veces pensamos que Dios solamente hace bien. No, Dios hace el bien y hace también el mal. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Vamos a leer Isaías capítulo 45, versículos
del 5 al 7. Dice: yo soy Yahvé y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, dice el Señor, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone el sol, que no hay nadie más que yo. Amén. Que no hay nada más que yo soy Jehová y ninguno más que yo. Amén. Estaba diciendo el Señor: yo soy soberano. Yo soy el único Dios, yo soy Dios verdadero, que formo la luz. ¿Y qué más? Y creo las tinieblas, que hago la paz. ¿Y qué más? ¿Y creo qué? Y creo la adversidad. Yo hago la paz y yo hago también la adversidad, dice el Señor. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto, dice el Señor. A veces desconocemos el origen del mal. El origen del mal, hay una parte de la filosofía que se encarga de explicar y demostrar de manera racional la omnipotencia de Dios y la existencia del mal. Se llama teodicea. La teodicea es la que se encarga de explicar y demostrar de manera racional la omnipotencia de Dios y la existencia del mal, el origen del mal. Porque a veces pensamos que el origen del mal es siempre Satanás, siempre es el diablo, él es el hacedor de maldad, él es el señor de las tinieblas, No, aquí dice que yo soy, dice Dios, yo soy el que hago la luz, el que creo la luz y el que creo las tinieblas también. Yo soy el que hago la paz y soy el que creo la adversidad. Amén, hermanos. Y el origen del mal está suelto por Dios. ¿Para qué? Para que seamos probados, tú y yo, amén, para que seamos zarandeados, para que seamos testeados. Y por eso en esta mañana quiero llamarte en el nombre del Señor. Si estás perdido o estás perdida, y cuando digo perdido, repito, no quiero decir que te vayas a ir al infierno, que estés en condenación eterna. Cuando digo perdido o perdida, quiero decir personas que están desorientadas, que están perdidas, llenas de dudas, perdidas en sí mismos, perdidas, confundidas, perdidas en sus heridas, perdidas en sus decepciones, perdidas en sus expectativas no cumplidas, perdidas o golpeadas por una u otra cosa, porque el enemigo les ha zarandeado como a trigo, pero lo que el Señor te dice es que Él te va a sustentar por su mano poderosa y por su intervención. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. La iglesia está siendo zarandeada constantemente. Nosotros como personas vamos a ser zarandeados. Unos van a quedar y otros no van a quedar. Esto es así, lo dice la Biblia. El uno será tomado y el otro será dejado. Dormirán dos juntos en una cama. ¿Y qué dice? Que el uno será tomado y el otro se quedará. Esto es así de trágico y esto es así de real, hermanos. No pensemos que todo es bueno, que todo está bien. No, unos se quedarán y otros se condenarán. Unos se salvarán y otros no. Hermanos, esto es así y algunos saldrán enojados y ofendidos con Dios y se olvidarán de Dios. Incluso yo he visto así a muchos en el ministerio que se han ido llenos de queja, llenos de enojo en sus vidas y se han extraviado y han dejado a Dios y se han olvidado de Dios y han hecho como Pedro cuando volvió a coger las redes y la pesca, cuando se decepcionó de que ya Jesús se había muerto y no volvía y lo que había prometido todo parecía una fábula. Entonces Pedro dijo: me voy a pescar nuevamente. Todo esto que he pasado ha sido como un sueño.
Ha sido como un sueño. El sueño se acabó. Ya Jesús ya no está. Entonces voy a coger otra vez la barca, voy a coger las redes y me voy a pescar. Hasta luego. Lucas. No sé cómo decirte. Así hay muchas personas, hermanos. Yo he visto a muchas personas así. Llevo 31 años, 32 años en el ministerio y he visto a tantas personas volver a la pesca y decir, ahí te quedas, me voy a pescar otra vez. Esto ha sido un sueño, esto ha sido como una burbuja en la cual un día me metieron, no sé por qué, me vi dentro de esa burbuja, parecía que sí, parecía que era real, pero hoy me he dado cuenta que todo esto es una farsa, que todo esto es una mentira, que todo esto no funciona. Yo he visto personas así. Ten cuidado, no te pase a ti esto. Que un día salgas de aquí diciendo, esto ha sido una farsa, esto ha sido un engaño, me han engañado, me comieron la cabeza. Me comieron la cabeza, me sembraron fábulas en mi mente y en mi corazón. Me voy a pescar otra vez. Otros se alejarán por un tiempo tal vez, pero Dios les ministrará en su corazón y volverán nuevamente para ser confirmados. Amén, hermanos. Este ha sido probado y ha vuelto con más fuerza. Amén. Porque cuando vuelves, vuelves con más fuerza. Cuando vuelves al redil, cuando vuelves a los brazos del pastor. Ha vuelto bien afirmado y bien fundamentado. Hay personas que tienen que irse, golpearse nuevamente, vivir en los zarzales, trabados en los zarzales, para regresar al redil de las ovejas. Y una vez vuelto, confírmalo a tus hermanos. Con la experiencia de haber sido probado y levantado y restaurado por Dios. Amén. Pero hay muchas personas que no entienden esto, no entienden que la mano de Dios está detrás y por encima de todas las cosas. Pedro estaba contaminado en este episodio de su vida, porque el mensaje de Cristo iba en una dirección, pero él estaba en el lado completamente opuesto y él pensaba que estaba capacitado, él pensaba que estaba preparado y pensaba que estaba dispuesto para enfrentar cualquier situación complicada y no entendía el propósito de Dios, que le decía, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. Y hay muchas personas que están contaminadas también, como Pedro. Y cuando digo contaminadas no me refiero a personas que han cometido pecados muy groseros y Dios no les ha perdonado. No, me refiero a personas que tienen una nube sobre sus cabezas de contaminación. Una nube de contaminación que les impide conocer el propósito de Dios para sus vidas, que les impide ver el sol, hermanos, como el cielo cuando está gris, el cielo de Lima, ¿verdad? Gris, cuando pasamos meses y no vemos el sol de justicia, el sol de Cristo, es por la contaminación ambiental. Pues así hay muchas personas que están contaminadas, que tienen contaminación por encima de sus mentes, de sus cabezas, y no ven el sol de Cristo, no ven el faro, no ven el referente. Amén, hermanos. Y les impide conocer el propósito de Dios para sus vidas y entender la voluntad de Dios y conocer cómo Dios hace las cosas. Entonces, hermanos, en el capítulo 7 de 2 de Corintios y versículo 1, dice lo siguiente, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, dice el Señor, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La voluntad del Señor, hermanos, es que perfeccionemos nuestra santidad. La voluntad de Dios es permitir que a veces el enemigo nos zarandee para purificar nuestras vidas y para que una vez vueltos podamos tener la experiencia
de haber superado la caída, de haber superado una derrota y de haber sido encontrados nuevamente por el Señor y habiendo crecido en madurez y en firmeza con el Señor. Amén. Y entonces hablaremos palabras de vida, no hablaremos palabras huecas, solo las experiencias vividas en el Señor nos podrán dar la capacidad de hablar palabras de vida, hermanos. Si no hablaremos palabras huecas, como muchos mensajes que escuchamos por ahí, palabras huecas, palabras sacadas del internet, mensajes sacados del internet, estudios que nada sirven para nada, hermano. La palabra que sirve es la palabra para hoy, la palabra que sale del corazón, la palabra que brota de la experiencia de la vida. Amén, hermanos. Y el que ha tenido esa experiencia puede volver y puede confirmar a la iglesia y confirmar a sus hermanos que lo que predica no es paja, que lo que predica es trigo. Amén. Que lo que predica no son palabras huecas que se las lleva el viento, sino que son palabras verdaderas de fe que han tenido un proceso de formación, de trato, de prensa en el Señor y que el Señor ha ido tratando y tratando y tratando, y por eso la experiencia hace que la palabra de vida brote por nuestras bocas, por la experiencia vivida en el Señor. Y hermanos, como he dicho antes, recuerda que la fe es convicción, la fe no es emoción, y la convicción tiene que ver con demostración. ¿Cuántos dicen amén? La convicción tiene que ver con demostración. Yo sé en quién he creído, decía el apóstol Pablo. ¿Tú sabes en quién has creído? Y que Él es poderoso para guardar tu depósito hasta aquel día, como dijo Pablo. Yo sé a quién he creído y que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta el día de su venida. Amén. No estoy viviendo un sueño, una fábula. No estoy subido en un tren y voy llevado al ritmo del maquinista. No, esto no es una fábula, esto es una aventura real, esto es una peregrinación real, esto es un camino real que nos lleva a la vida, esto es una experiencia real de vida, hermanos. Si no, no sirve para nada, la paja se la lleva el viento. Job también fue solicitado por Satanás para ser quebrantado, ¿no? No voy a meterme ahí porque ya lo conocemos, ¿no? Pero vino Satanás de pasearse y se acercó ¿no? Y le dijo a Dios: ¿has visto a mi siervo Job y tal? Y ¿me permites que...? Y Dios le dijo: sí, haz de todo lo que quieras, pero no atentes contra su vida. Y Satanás se cebó con Job y le hizo de todo. Pobrecito Job, como Dios lo entregó en manos de Satanás. Y en medio de toda esa sucesión de pruebas que tuvo Job, en medio de todas esas dificultades que tú y yo todavía no hemos atravesado, él dijo en el capítulo 19 y versos 25 al 27, en medio de toda esa prueba, mira lo que dijo Job. Job 19, 25, dice: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que el Señor vive y al fin se levantará del polvo. Lo sé, tengo la convicción. Aunque estaba Job sumido en una crisis horrible, él pudo decir: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y al fin se levantará sobre el polvo. En otro texto dijo: aunque me matare, en Él confiaré. Amén. Imagínate, aunque me matare, en Él confiaré. Y después de deshecha esta mi piel, porque estaba con una sarna que le estaba consumiendo la piel, dice: en mi carne
aunque me quite el pellejo, en mi carne he de ver a Dios. Amén. Al cual veré por mí mismo. No porque tú me lo digas, no porque el pastor me lo diga, no porque los predicadores me lo digan y me lo repitan. Con mis ojos, al fin, he de ver a Dios. Amén, hermanos. Y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces, hermanos, la fe tiene que ver con convicción. Y Dios busca hombres convencidos. Dios no busca solamente personas circunstancialmente emocionadas, que hay muchas emocionadas, pero esos son paja. Y la paja se quema en el fuego que arde. La paja no es llevada al granero. Él busca hombres convencidos y confirmados definitivamente. Yo he pasado por donde tú has pasado y Dios me ha salvado, me ha rescatado. Estuve perdido, desorientado, pero Dios me hizo volver a Él y hoy puedo afirmarlo con convicciones en mi vida. Amén. Entonces, hermanos, la palabra nos dice que tenemos que perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿cómo perfeccionamos la santidad? ¿Cómo perfeccionamos la santidad que hemos leído en ese texto? Dice, limpiémonos, limpiándonos. ¿De qué? ¿De toda qué? De toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Y cómo podemos limpiarnos? Porque claro, cada asunto puede generar una pregunta, ¿no? ¿Cómo nos perfeccionamos en la santidad? Limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Y cómo nos limpiamos? Pues la palabra dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No me refiero a esa limpieza. Esa es muy general, ese tipo de... La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por supuesto que sí, que nos limpia, pero yo quiero ir más allá. Esa no es la limpieza que estamos hablando acá. No estamos hablando de esa limpieza tan superficial o tan... Sí, está muy claro, sí, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero aquí vamos a ir un poquito más allá, hermanos. No estamos hablando de esa limpieza, estamos hablando de la limpieza con la que nosotros no podemos limpiarnos por nosotros mismos. Hemos leído que dice que debemos limpiarnos de la contaminación de carne y de espíritu. La contaminación de la carne es aquello que nosotros vamos percibiendo con nuestros sentidos y vamos dejando que se pose y que habite en nuestros corazones, porque somos contaminados con todo aquello que ocurre en nuestro entorno. Todo lo que ocurre en nuestro entorno, hermanos, es un foco de contaminación. Todo, absolutamente todo, es un foco de contaminación. Y esa contaminación va constantemente, ¿qué? ¿Debilitando qué? Debilitando nuestra fe. La contaminación que nos rodea tiene como función debilitarnos en la fe, debilitar nuestra fe. Lo que ocurre en el entorno tiene como propósito debilitar nuestra fe. Por eso el Señor nos dice que tenemos que poner muro, que podemos tener antemuro y muro, defensa, para que no seamos contaminados, para que el entorno que nos rodea no te contamine, hermanos. Yo los que me conocen soy una persona muy, no sé, el otro día le decía a un hermano, yo soy como Jacob, varón quieto, que habitaba en tiendas. No soy un cazador como Esaú, que iba a cazar. No, Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y hermanos, hay que cuidar la intimidad. Yo siempre digo esto, no te dejes invadir. No, hay muchos invasores a tu alrededor. Y hay muchas personas que se dejan invadir constantemente en sus vidas porque no tienen levantado un muro, una defensa que les estorbe a los que vienen a invadir y les digan, tú vienes a invadir mi corazón, no vas a entrar porque yo tengo una defensa. Amén.
no me vas a invadir con tus cosas, el mundo no me va a invadir, lo que sucede en mi entorno no va a invadir mi reducto, mi habitáculo, mi lugar íntimo donde yo tengo comunión con el Señor y con el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Pero nos dejamos invadir porque no tenemos muros levantados, hermanos. Levanta los muros en tu casa, levanta los muros en tu vida para que tengas una vida privada con Jesús. Amén, hermanos. Y esa contaminación debilita nuestra fe, porque va deteriorando, va corrompiendo, porque la fe no es grande ni es pequeña, hermanos. La fe no es grande ni es pequeña. La fe es pura, no es grande ni pequeña, la fe es pura. Y la vida del cristiano no es buena ni es mala. La vida de un verdadero cristiano es sencillamente pura. Y por eso dice la palabra, consérvate puro. Consérvate puro, le decía Pablo a Timoteo. ¿Y puro? ¿Qué significa puro? Que no hay ninguna contaminación dentro de mi alma, de mi corazón. Y lo que pasa en el mundo es lo que pasa en el mundo. Y lo que pasa en el mundo a mí no me contamina. Lo que pasa a mi alrededor a mí no me contamina. Lo que ocurre en nuestro entorno es lo que ocurre en mi entorno, pero no en mi vida personal, es en mi entorno nada más. Y el entorno que hay a mi alrededor nada tiene en mí, en mi comunión con Cristo. Lo que siento es lo que yo siento, pero lo que Dios dice no tiene nada que ver con lo que yo siento. Es que tenemos que entender estas cosas, hermanos. Si yo consigo no enturbiar mi relación con Dios por las cosas que me rodean, entonces estaré limpio. Amén. Y serás limpio, como dice Job, y serás limpio cuando oscureciere, será como la mañana, y serás limpio y mirarás alrededor y dormirás seguro y estarás confiado porque estás limpio, hermano, y estás puro. Y si nos mantenemos limpios, hermanos, entonces nos mantenemos fuertes. ¿Cuánto dicen amén? Solamente los limpios se mantienen fuertes. Los que están contaminados son débiles, son paja, son débiles, son vulnerables, fáciles de corromper, fáciles de sobornar, fáciles de comprar. Pero el que está limpio es un hombre fuerte en sí mismo y en el Señor. Amén, hermanos. El que no contamina su alma, o el que contamina su alma, debilita su fe. Limpiémonos, sacudamos la paja que hay en nuestros corazones para que solo quede el grano de trigo. Vamos a purificarnos, hermanos. Vamos a depurar nuestra vida para perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios. Vamos a purificar nuestras almas. Vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, dice el Señor. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu también. Sacudamos la paja, porque Dios quiere recoger a su pueblo en el granero. Dios quiere recoger el trigo en el granero para que seamos grano que produce semillas y semillas que llevan fruto agradable para Dios. Y la contaminación del espíritu es la contaminación que viene por causa del pecado. Hemos hablado de la contaminación de la carne, que es lo que reciben nuestros sentidos sensoriales, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, los sentidos corporales. Eso es lo que contamina la carne. Pero luego hay una contaminación espiritual que es la que produce el pecado. Amén. Y por eso dice, limpiémonos de toda contaminación de carne, de nuestros sentidos, pero también de espíritu, que es la contaminación que produce el pecado en nuestras vidas, las ofensas a Dios en nuestras vidas. Y por eso Hebreos dice, aleluya.
Y por eso Hebreos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos persigue. ¿Qué es un asedio? Es una persecución. Los ejércitos invasores vienen a asediar un territorio, una fortaleza. Hermanos, y tú y yo debemos ser una fortaleza levantada en el Señor. Amén. Pero las fortalezas se levantan con muros. Las fortalezas se levantan con muros. Y debemos proteger nuestro entorno, porque creo que tenemos demasiados flancos abiertos al pecado. Creo que tenemos demasiados agujeros abiertos. Y el diablo entra y daña nuestras vidas, daña nuestras familias, daña incluso a nuestros hijos, por no poner muro y antemuro en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras casas. Hermanos, y eso hay que cerrarlo. Y para cerrar esos agujeros no encuentro ningún otro camino, no encuentro ningún consejo. Yo a lo largo de mi vida me he preguntado cómo hago para cerrar esos flancos abiertos. Solamente encuentro una forma en mi vida, es siendo firme y siendo íntegro con lo que la palabra de Dios me dice que haga, hermanos. Obedeciendo al Señor. Obedeciendo al Señor, levanto muros de defensa, porque la obediencia al Señor trae beneficios a nuestra vida. Aleluya. Y si somos negligentes, pues no nos extrañemos que pase lo que pase. Si nosotros permitimos que en el muro, que son piedras puestas una sobre la otra, y cada piedra, déjame decirte, cada piedra es una verdad afirmada. Las piedras son verdades, hermanos. Las piedras son verdades que están afirmadas en nuestras vidas, por la experiencia, por la vivencia, por haber comprobado. Son verdades eternas que están afirmadas en nuestros corazones y que nadie nos puede robar. Amén. Y cada piedra del muro es una verdad que tú has ido extrayendo de la cantera, que la has labrado, que la has pulido y la has puesto en el muro de tu vida, y esa verdad es una gran defensa. Ese es el muro, así se levanta un muro y así se levantan las fortalezas. No podemos vivir diciendo, es que esa piedra ya la pondré en su momento, hermano, y nunca la pones. No, hoy es tiempo de que pongas esa piedra en tu hogar, en tu familia, sobre tus hijos, sobre tus hijas. Hoy es tiempo de que pongas esa piedra sobre tu alma, sobre tu corazón, sobre tu vida. Pon esa piedra de verdad, afírmala para que el muro se levante. Pero dices, no, es que ya habrá tiempo de poner esa piedra, ya la pondré en otro momento, no es tan importante ahora. Lo que hoy permitamos, teniendo la manga ancha quiero decir, por donde los jugadores de póker escondían el as debajo de la manga, ¿verdad? Ese era el jugador de póker bueno, ¿no? Esconde el as debajo de la manga. Pues, hermanos, manga ancha al final nos pasa factura. Manga ancha al final nos pasa factura. Que el diablo no encuentre ninguna grieta en el muro, hermanos. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Esto me apasiona cuando lo leo. Juan 14, 28 al 30, y ya estamos terminando. Dice Juan 14, 28 al 30, dice, habéis oído lo que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaríais o si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, les dijo Jesús a sus discípulos, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí,
Nada. Más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. ¿Por qué no encontraba el diablo nada en Jesús? ¿Por qué, hermanos? ¿Lo has pensado alguna vez? Algunos dirán, claro, porque era Dios. No, era Jesús, hombre. Era el Jesús hombre, humano, la humanidad de Jesús. Aquí estaba hablando el Jesús hombre, no estaba hablando Dios, era Jesús hecho hombre el que dijo, viene el príncipe de este mundo y nada haya en mí, nada va a encontrar en mí. No le doy ningún derecho, no le dejo ninguna rendija abierta, no le doy ni un pie para que haga algo en mi vida. ¿Y por qué no encontraba el diablo nada en Jesús? Porque Jesús tenía el corazón limpio, así de sencillo. Porque Jesús no estaba contaminado, no tenía contaminación, no estaba perdido en sus dudas, no estaba perdido en el sufrimiento que estaba atravesando, tenía muy claro cuál era su destino, tenía muy claro que tenía que ir a la cruz, estaba en el huerto de Getsemaní, sabía que tenía que enfrentarse con la cruz, sabía dónde iba, sabía que al Padre iba, sabía por dónde tenía que pasar y iba con gozo, sufriendo la cruz, menospreciando lo oprobio, porque sabía y conocía cuál era el propósito de la cruz. Tenía muy claro lo que tenía que hacer. No estaba desorientado en ninguna manera. Y entonces eso le hacía fuerte. Eso le daba fortaleza contra cualquier cosa que pudiera venir contra él. Y por eso podía decir, viene el príncipe de este mundo, en este tiempo en el cual cualquiera se habría enojado contra Dios, cualquiera se habría decepcionado con el Padre y le hubiera dicho, Padre, pero ¿por qué me abasas? Sí, se lo dijo, pero no como un reproche, se lo dijo y luego dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo tenía muy claro Jesús. Y no le reprochó nada al Padre. Y el Padre en la cruz, ¿qué hizo? Apartó su rostro, escondió su rostro de Jesús. Es como que le dejó de mirar y le dejó allí como abandonado en la cruz. Pero Jesús estaba bien definido, sabía a dónde iba y sabía cuál era el propósito de aquel sufrimiento. Aleluya. Amén, hermanos. Jesús no se dejó corromper por la situación y llegó a la cruz totalmente convencido de que eso era su destino y lo que tenía que hacer. Y eso te da fortaleza cuando sabes cuál es tu destino, cuál es el propósito de Dios. Cuando estás limpio, eres fuerte, hermanos. Amén. Cuando no hay contaminación, somos fuertes. Aleluya. Quiero terminar leyendo Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, verso 12, dice, su adventador, ¿qué es el adventador? Es el fuelle que se usa para la leña, para que emane el fuego. Su adventador está en su mano, dice, y limpiará su era. Limpiará su era, somos la era, somos el campo, somos la era, la iglesia es la era, somos la era. Y recogerá su trigo, ¿en dónde? En el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Todo un destino, el destino de la paja es ser consumida en el fuego que nunca se apaga. Qué terrible, qué terrible. Pero qué fin más glorioso el del trigo, que es apartado, metido en el granero
guardado allí en el granero de Dios, donde Dios es el que guarda el grano, cuida el grano para que produzca la semilla y el fruto que Dios está buscando de su iglesia y de nosotros. Amén, hermanos. Y Dios viene hoy con el adventador en su mano a testear tu corazón, a testear tu alma,